Buenas tardes. ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Allí en la última fila también? Estupendo. Bueno, pues bienvenidos a todos. Gracias por acudir a esta cita, a esta actividad cultural. Soy Eladio Bodas, director del Centro Asociado de la UNED aquí en Sevilla. Y bueno, para aquellas personas que conocen un poquito menos la UNED, supongo que todo el mundo algo conoce de esta universidad, pero para las personas que pueden tener algo menos de información, pues simplemente decir que la UNED es una universidad pública, es la mayor universidad pública de este país, con más de 250.000 estudiantes, con 28 grados reglados que imparten, otorgan titulaciones oficiales, unos 60 másteres oficiales, 600 cursos de formación permanente. Y bueno, es una institución pues ya muy asentada, con mucha historia, pues fundada el siglo pasado, en 1972 en concreto, para facilitar el acceso a estudios superiores de aquellas personas que por lugar de residencia o por otros motivos pues tenían dificultad para acceder a los estudios universitarios. Y el centro de Sevilla pues es uno de los 62 centros asociados de esta universidad, que tiene un campus muy especial. Yo creo que es el campus, luego en extensión, el mayor de todas las universidades de España, y yo me atrevería a decir del mundo, porque formamos parte, está repartida por todo el territorio. Y aquí en el centro de Sevilla estamos todavía casi de estreno de estas instalaciones, que ustedes pueden ahora visitar y pueden también disfrutar. Estamos aquí desde junio. Nosotros aquí tenemos 5.500 estudiantes de las más diversas titulaciones. Y bueno, simplemente decir que además de esta actividad que consiste en la tutorización de las carreras oficiales, de las titulaciones, la UNED y en particular el Centro de Sevilla, pues siempre hemos querido estar insertos en el medio, en el entorno, y desarrollar actividades de promoción cultural, de difusión, abiertas a todas las personas, ¿no? En este ámbito, en esta línea de actuación, se inscribe esta actividad que vamos a desarrollar esta tarde, la actividad que tuvimos la semana pasada, una conferencia, y otras actividades, todas ellas organizadas por la coordinadora de la biblioteca, doña Carmen Carralero. Entonces, bienvenidos, que ustedes disfruten. Gracias Juan José Tellez, gracias Santi Escalante, gracias Ramón Rivero, gracias. Y bueno, yo le cedo la palabra a la coordinadora para que haga una presentación un poquito más precisa sobre esta actividad que nos reúne aquí esta tarde. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, una alegría de veros a tanta gente además, amigos y demás por aquí, amigas. Bueno, me empeñé en hacer actividades en la biblioteca, pudiendo no hacer nada esta tan a gusto, pero mira, aquí venga una tras otra, gracias al apoyo de Eladio, que siempre ha estado él allí creyendo que las actividades había que darle un poquito de marcha a la biblioteca y al centro, ¿no? Bueno, pues entre las actividades que teníamos programadas, una de ellas es que estamos encantados de haber recibido aquí a dos componentes del Teatro del Mentidero. Y bueno, os presento primero a Juan José Tellez, que es escritor y periodista, nacido en Algeciras, colaborador de distintos medios de comunicación, prensa, radio y televisión, fundador de varias revistas y colectivos contraculturales. Ha recibido distintos premios periodísticos y literarios. Fue el director del diario Sur y en la actualidad ejerce como colaborador de varios medios. Participa en diversas tertulias, mantiene una columna quincenal en el diario.es
y es director de los programas Bienvenido y A Pulso en Radio Andalucía Información en torno a la interculturalidad y las prisiones. Es en la actualidad director del Centro Andaluz de las Letras. Ha publicado numerosos libros de poemas, relatos y ensayos. Vinculado al teatro independiente desde los años 70, ha realizado guiones para documentales y espectáculos musicales ligados al flamenco, al jazz y a la música étnica. Bueno, viene después a presentar ellos también, a ellos, a estos dos monstruos, actores que tenemos aquí con nosotros esta tarde. El actor Ramón Rivero, aquí en medio, para los que no los conozcan, que creo que se despide de los escenarios, ¿no? Próximamente, ¿o no? Eso me ha puesto aquí. Bueno, lo han echado. El corazón. Bueno, pues junto con Santiago Escalante forman el Teatro del Mentidero, una de las compañías históricas del teatro andaluz, y nos van a ofrecer esta tarde una conferencia dramatizada sobre su vida teatral, una vida artística y privada plagada de anécdotas sobre sus espectáculos y sus días y sus noches rodeados de personajes históricos del mundo de la cultura y de la vida social española e internacional. Después de más de 45 años de carrera teatral, plagada de grandes éxitos nacionales e internacionales, en televisión y en el cine y en el teatro, el gaditano Ramón Rivero, y tras varios problemas coronarios, que me pone aquí para que lo diga, pues se retira definitivamente de los escenarios. Este actor, Ramón, saltó a la palestra del Teatral Nacional e Internacional cuando en 1979 estrenó su mítica Legionaria de Fernando Quiñones en el Gran Teatro Falla de Cádiz, obra que después de estar varios meses en este teatro pasó a Barcelona, de ahí a Madrid y después al ámbito internacional, ¿no? Bien. Bueno, a lo largo de su carrera ha dejado joyas del teatro como Espacio, de Juan Ramón Jiménez, Si yo les contara o El Imperio del Olvido. Todas han representado en el Teatro Falla de Cádiz, después han pasado por diferentes espacios y demás, o obras como La deliciosa provocación y la célebre y aclamada por la crítica y el público Madre amadísima, del guionista que tenemos aquí, Santiago Escalante. ¿Vale? Bueno, deja su huella en el cine también con esta y con interpretaciones en películas como Camarón, Sus ojos se cerraron, Tranvía a la Malva Rosa o La Duquesa Roja. Y yo ya, sin más, les dejo a ellos la palabra, que ya he hablado mucho. Gracias. Empezamos bien con el orden. Buenas tardes. Cuando... Pero ahora que fuéramos los Rolling Stones, ustedes que darlo. Buenas tardes. Cuando éramos analfabetos leíamos más. Había un interés por la palabra escrita como un elemento mágico de transmisión de cultura y de transmisión de poder. Pero la fascinación por la palabra vino de mucho atrás, de mucho antes de que en fábricas como las de Itasa en Sevilla, un viejo maestro de la fábrica se diera cuenta que entre sus alumnos con apenas 16 años había un chico llamado Salvador Taura, que no sabía leer y escribir, pero que sí ambicionaba hacerlo. Viene desde mucho antes esa fascinación por la palabra y por lo que las palabras contienen, pensamientos e historias mágicas. Hace poco, poco antes de morir, a ese otro maestro llamado Humberto Eco, alguien le preguntó por el cambio de paradigma del lenguaje escrito al lenguaje audiovisual. Y él respondió: yo no tengo nada en contra del lenguaje audiovisual, lo cual era mentira. Pero con el lenguaje audiovisual no se pueden enunciar oraciones compuestas, ni oraciones yuxtapuestas. Y sin oraciones compuestas y oraciones yuxtapuestas no es posible crear un pensamiento complejo que sea capaz de conservar o de transformar una realidad cada vez más compleja. Las palabras contienen esa carga
de significado y de significante. Las palabras nos vienen de lejos y desde antiguo, desde que se inventó la literatura como una formidable apuesta por la fabulación. Aquellos que urdían historias de ficción o de pensamiento, poemas en el aire o versos en hexámetros griegos para que la gente conociera las aventuras de los dioses y su destino, se dieron cuenta de que la mayoría de aquellos a los que iban dirigidas aquellas palabras escritas de muy diversas formas, en distintos formatos, no sabían descifrarlas. De ahí que se inventaran determinados metros poéticos para que la gente les fuera fácil recordar poemas que no podían leer, pero que podían aprender de memoria. De ahí también que el teatro surgiera como una forma formidable de hipnosis para transmitir a través de la escena, a través de la comedia, a través de la tragedia, las emociones humanas, y que la gente, sin saber leer, supiera apreciarlas. Esto que les cuento, como ayer mismo decía Carlos García Gual en su discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua, que la novela se inventó en Grecia, cuando a través de poemas de amor y de viajes contaban historias llenas de deseo, pero también de peripecia, hasta que los sacerdotes terminaron prohibiendo su difusión en el siglo IV. También en esa época que nació la novela, pudimos apreciar desde la poesía, a través de aquellos poetas ciegos que recorrían la Ática y que hoy conocemos con el nombre de Homero, esas otras novelas fabulosas que llamamos Ilíada y Odisea, aunque no sean novelas propiamente dichas, pero que sí encierran la historia de una guerra o la historia de un ser humano, la historia de todas las guerras o la historia de todos los seres humanos, a la búsqueda de Ítaca, a la búsqueda de la utopía. Mucho antes de que Miguel de Cervantes inventara, recreara la novela moderna, también lo citaba ayer Carlos García Gual, y mucho antes de que Miguel de Cervantes recreara la novela bizantina con los trabajos de Persíles y Segismunda. La novela bizantina ya la habían inventado los griegos a través de aquellos poemas también transmitidos en el aire. Esa historia viene de lejos, nos llega a la Edad Media, en un momento en que el verso que puede quedarse prendido en la memoria de la gente es el romance, y los juglares, ese anverso de la misma moneda que encerraba también el mester de clerecía y que nos supo transmitir la poesía desde las tinieblas a la actualidad, también usaron el romance para que la gente retuviera las aventuras del mío Cid, con Hemistiquios incluidos, o las de cualquiera otro héroe de aquel momento histórico. Estamos hablando de la Edad Media, pero estamos hablando de hace un cuarto de hora, como aquel que dice en el trasiego de los siglos. Durante la Segunda República Española, los camareros aplaudían a Federico García Lorca. Los camareros no sabían leer a Federico García Lorca, pero sabían aprenderse sus poemas, porque estaban escritos en metros que la gente podía recordar y podía fascinarse con ellos, y un camarero podía recitar de corrido que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido, y ese verso extraído a su vez del acervo de las coplas populares podía interpretarlo un camarero y un catedrático de universidad. Cuando Manuel Artolaguirre crea la editorial, la colección Héroe, llena de sonetos, para que los poetas del 27 se expresaran en sonetos, estaba pensando también que esos sonetos eran posiblemente fáciles de recordar para esa misma población analfabeta. Esa misma población analfabeta que, por otro lado, fue capaz de urdir durante siglos algunos de los mejores versos de la lengua castellana en el aire, los versos del flamenco, versos tan poderosos y tan invencibles que todavía 100, 200 años después nos siguen estremeciendo, y que muchos poetas de libros hubieran dado probablemente más de una mano por escribir sentadito en la escalera esperando el porvenir, y el porvenir nunca llega. Cuando yo me muera,
mira que te encargo que con las trenzas de tu pelo negro me amarren las manos. Esa misma tradición de la poesía que busca elementos cómplices con una población que no lee, la ejerció el teatro. El teatro es literatura en sí misma, pero se ha valido de la literatura a lo largo de los siglos para poder brindarnos algo más que gestos, algo más que dramaturgia, pero también gestos, también dramaturgia, también decorados. El teatro que nos viene de antiguo, que nos remonta a la antigua Grecia, Roma, que hunde sus vísceras en los autos sacramentales de la Edad Media, prohibidos posteriormente o semiprohibidos a partir del siglo XVIII por no interferir en las cosas de la Santa Madre. Ese teatro en el que se forjan escritores absolutamente incuestionables como William Shakespeare o Lope de Vega, ese teatro que es capaz de convencer a un burgués gentilhombre de que llevamos toda la vida hablando en prosa y no nos hemos enterado de que lo hacemos. Ese teatro que viene de lejos, armado, también con palabras, recordado por el público, aplaudido en las corralas de comedia, perseguido por las autoridades y a veces por el Santo Oficio, fugitivo de muchos lugares, cuando hubo una época en que los actores y los teatreros, por utilizar un término genérico, no se les podía enterrar en sagrado porque eran tan pecadores como las brujas o las meretrices. Ese teatro también nos ha hecho conectar con historias urdidas por otros que no necesitamos leer porque nos las transmite. El teatro contemporáneo a veces ha distinguido en una frontera un tanto absurda el teatro literario de otro tipo de teatro. El teatro siempre es literatura, pero es mucho más que literatura. Y grupos como el Teatro del Mentidero lo llevan demostrando desde hace décadas. Yo recuerdo a Ramón Rivero vestido de María Antonieta en 1789, La ciudad revolucionaria no es de este mundo, mucho antes de que creara el Teatro del Mentidero. Como otros lo recuerdan, interpretando a las criadas de Jean Genet con el grupo Carrusel y según cuentan las leyendas. Y no recuerdo si lo cuenta en la conferencia que ahora va a ofrecerle. Fue capaz de encerrar a otra de las criadas durante 20 minutos en un arcón e improvisar morcillas en Almagro, hasta que su víctima fue liberada por él mismo y le aceptó 2 bofetadas que terminaron con aquel elenco artístico. Su trayectoria, la trayectoria de Ramón Rivero y la trayectoria de Santiago Escalante ha ido muy ligada a la literatura, no solo porque su obra emblemática estaba basada en un relato de Fernando Quiñones, Legionaria, cuando nos lo leyó hace ya 40 años en Cádiz. Todos nos quedamos fascinados y Ramón decidió desde el minuto cero en recrearla en teatro con el éxito absoluto que tuvo. Pero más allá de Quiñones, el Teatro del Mentidero fue capaz de coquetear con la literatura, a veces una literatura ajena a la escena y a menudo reservada a algunos círculos concéntricos más que de los intelectuales que de los emocionales. Pero ellos fueron capaces de imprimirle emoción, como el poema Espacio, escrito por Juan Ramón, huyendo de la esquizofrenia entre psiquiátricos y perros que aullaban en la noche del mundo, o un homenaje a José Cadalso en el centenario de su muerte, o las propias obras escritas por Santiago Escalante, Madre Amadísima, es probablemente una de sus piezas emblemáticas. Es un teatro ligado a la literatura y es un teatro también ligado a la palabra. Quizá Ramón Rivero tenía motivos para ello. Ramón Rivero distinguía perfectamente las fronteras entre la palabra escrita y la palabra en el aire. Sus padres, en cambio, no podían hacerlo, eran sordomudos. Muchas gracias. Gracias a Carmen
Y gracias, Juan José, sobre todo por recordar a mis padres. Y es cierto, yo cuando veo, ¿me escucháis? Sí, sí, Sí. perfecto. Estupendamente. Yo cuando veo un sordomudo, parece que veo a alguien. No, es que es difícil. Cuando veo a un sordomudo, pues parece que veo a alguien de mi familia, puesto que he vivido, no es fácil que tus padres lo sean, pero que por parte de padres eran 6 hermanos, 6, las 3 hembras oían y los 3 varones no. Y por parte de madre también. Entonces se pueden ustedes imaginar, cuando veo un sordo mudo, me da muchísima alegría. Hortensia Romero Vallejo, la legionaria, ha habitado en mí desde que la escuché de boca de su autor y la imaginé, la vi. Me vaya a tener que montar el pie porque me es difícil la doble vida. Y a partir del cuento, lo que no es, no es. Llegué a darle vida, carne teatral, a partir del cuento escrito en una veintena de folios. ¿Quién me iba a contar que desde que nos conocimos en aquel julio del 78 íbamos a empastar, a llevarnos de esta manera que nos ha llevado a convivir, a vivir, a sobrevivir durante tantos años? Ha habido tantos momentos y tantas situaciones en que no he sabido dónde empezaba yo y dónde terminaba Hortensia, o dónde terminaba Hortensia y dónde empezaba yo. Y a veces, muchas veces, he confundido la vida con el teatro con la vida y la mía con la de legionaria. Aquel día de julio del 78, el escritor Fernando Quiñones iba a dar lectura a 2 de sus nuevos cuentos. Llegó Fernando bromeando y no me extrañaría lo más mínimo que hubiese terminado de escribir en una servilleta del local de donde viniera los 2 cuentos que nos venía a leer, que a él eso de andar escribiendo en manteles de papel o en papel de estraza era algo que pertenecía a su vida literaria. Y es que, como me dijo Antonio Gala en una ocasión, Fernando siempre oliendo a muelle pesquero. Fernando comenzó a leer primero el Cookie y comenzó el espectáculo porque, desde luego, ver y escuchar al señor Quiñones era todo un acontecimiento, un divertimento por las morisquetas y gestos que iba poniendo a medida que leía e iba desgranando cuentos y personajes. Y disfrutábamos de su lectura con aquellas maneras y esa forma de expresión tan profundamente gaditana que él manejaba con una maestría única. Fernando era Cádiz en sí mismo y en cuestión de segundos te trasladaba mentalmente al barrio de la Viña o al muelle, o de pronto te plantaba con 4 palabras en pleno corazón del carnaval más gaditano. Una vez que finiquitó la cosa del Cookie,
apareció ella, la Orte, con la fuerza del más fuerte levante gaditano. Puede que fuera una premonición mía, pero yo a los pocos minutos me olvidé de Fernando y me vi totalmente reflejado, como si ella y yo fuéramos una sola persona. Aquella Hortensia Romero Vallejo, aquella puta sesentona, era yo. Y no es que ese personaje fuera para mí, que lo fue. No, aquella legionaria era yo, mi alter ego. Aquella legionaria era mi Julieta, porque poseía toda aquella sustancia que un personaje teatral inmenso debe tener. Arraigo, desarraigo, mucho desamor, algún amor, y sobre todo legionaria era un paseo por los cuatro costados de nuestra Andalucía. Evidentemente, al terminar Quiñones me lancé hacia él como si hubiese decidido en cuestión de minutos lo que iba a ser mi vida entera. Había decidido de forma unilateral llevar a doña Hortensia al teatro. Fernando, has escrito un monólogo maravilloso sin darte ni cuenta. Quiero darle vida a esta legionaria y pasearla por los 4 escenarios de medio mundo. Fernando me miró como el que mira a alguien que está planteando el disparate más grande del universo. Mira, Ramón, esto no es todavía ni siquiera un proyecto literario. Aquí hay lo que hay y quizá algún día haya incluso una novela. Ya escuchando a Fernando vocear a la Orte, había calibrado las infinitas dificultades de tener 25 años y plantarme en el escenario como alguien de cerca de 60. El trabajo de envejecer esta fachada, se lo puedo yo a ustedes asegurar, coger un cutis de un niñato como servidor entonces de 25 y gracias a Margareato plantarlo así como así en un envejecido pero bien llevado rostro de una señora de esas edades y sin parecer que uno anda haciendo el caricato por los carnavales de Cádiz, no es tarea fácil. Evidentemente, también entendía yo al autor cuando me amedrantaba en aquello de las dificultades extremas que implicaba lo de un hombre haciendo de mujer. Y desde luego, eso era una de las cosas que más me motivaban, ese riesgo, porque quizá uno de los grandes retos del personaje era el terminar siendo una señora de los pies a la cabeza y no mariconearla en ningún momento y que era fácil de caer. Luego estaba mi principal descubrimiento de aquella lectura, el teatro andaluz. Aquello para mí era teatro y era andaluz, por lo que había que conservar por encima de todo la Andalucía que habitaba en aquella Hortensia, aquella Andalucía de posguerra sin caer en las andaluzadas interpretativas tan vistas entonces y ahora en personajes manidos y espectáculos andaluces llenos de tópicos al uso de los que yo pretendía huir a toda costa. Tópicos tan utilizados en diferentes medios como los televisivos, convirtiendo el habla andaluza en una gracia. Fernando, por lo que más quiera, tú déjame el texto que para mí es como si hubiese encontrado una mina de diamantes en bruto.
pero Fernando abrió la boca para dejarme a mí que no daba crédito. Ramoncito, le acabo de dar la historia de la Horte a Antonio Marín, que el hombre andaba muy interesado en echarle la vista encima y en privado, y se lo ha llevado para Chiclana. Además, la cosa es única. Quiero decirte que de lo que lleva Marín no hay copia ni fotocopia. En ese momento yo quería morirme. Antonio Marín era muy conocido por su fábrica de Chiclana de las famosas muñecas vestidas flamencas que se veían en las tiendas para turistas en cualquier punto de España y del mundo. Y encima de los televisores, ustedes saben. Lo que ahora parece una locura, en aquel entonces era una normalidad, ya que los ordenadores aún no tenían ni fecha de invento, y encontrar una fotocopiadora era como un viaje a Tailandia. Yo tampoco podía entender cómo Fernanda se había desprendido de la Horte con tan pocas precauciones, y mi Julieta andaba por las carreteras de la provincia sin ningún tipo de precauciones. Desde ese mismo momento me puse a rezar para que aquel hombre no tuviera ningún percance ni incidente, que no le diera por darse un castañazo con el coche y se accidentara mi legionario, o qué sé yo, que aquel señor parara de pronto en una venta a tomarse unos vinos, se tomara alguno más de la cuenta y se dejara olvidada a mi Hortensia Romero en lo alto de la barra del establecimiento. Quiñones, viéndome la cara de disgusto, me juró y me perjuró que al día siguiente me ponía en contacto con Marín y la apresuraba a que me dejara el texto en mi casa de la calle Las Navas de Cádiz. Luego, Ramoncito, por Dios y por los clavos de Cristo, tú haces las fotocopias correspondientes. Lo cierto es que todos los dioses y todos los santos a los que yo me encomendaba tuvieron a bien dedicarme un ratito de su tiempo, y pocos días después apareció el propietario de la antísima muñeca turístico-folclórica en mi casa del Mentidero, y salí corriendo de la humilde, escueta y nada íntima vivienda de mis padres, y me dirigí al Parque Genovés y busqué un sitio recóndito. Leí y mastiqué cada una de aquellas páginas. Luego me fui paseando sin dejar de tener la vista, la mente fija en la Hortensia, callejeando mientras me llamaba la atención más que nunca los rincones de Cádiz, poniendo la vista, el oído y el resto de los sentidos ante todo aquel ambiente gaditano. Las mujeres populares gaditanas pasaban delante mía con sus risas y sus encantos de camino a la plaza de Abasto, hablando de sus cosas, de sus compras, de sus idas a los ambulatorios, de sus vivos y de sus muertos. En realidad, todas ellas me hablaban como con el mismo lenguaje de lo que iba a ser mi Hortensia Romero. A los pocos días me llegó una misiva de Quiñones de Madrid en forma de postal antigua, como de principio de siglo, y que guardo como oro en pan. Era muy de él, muy de Fernando, escribirte en lo primero que hubiese mangado en cualquier despacho u oficina por donde pasara. Lo mismo, garramplada con todas las mijitas que sobraban de cualquier comida en cualquier sitio de Cádiz y del mundo. En aquella postal del 16 de agosto
de aquel verano de 1978 decía: querido Ramón, en las bullas se me fue el darle a José Ramón Ripoll, otro escritor, con la nota para ti, el dinerillo para las fotocopias de la legionaria. Te llegó junto con el cookie, perdona el coñazo, pero es que no tengo otra copia de estos originales corregidos. Me hacen falta para pasar ya el libro a limpio definitivamente. Me lo mandarás enseguida o me dirás que no lo recibiste de Chiclana. Gracias y un abrazo. Cuando se refiere al dinerillo para la fotocopia, evidentemente está describiendo mi estado económico por aquella fecha. Ya tenía lo primordial para llevar a cabo cualquier obra de teatro que se precie, o sea, el texto. Ahora lo tenía que adaptar al teatro y todo lo demás. Y hay tantas cosas en todo lo demás, escenografía, iluminación, tantas mijitas que hacen que un montaje teatral sea algo tan complicado como la vida misma. Quiñones tenía serias dudas de que aquello tuviera alguna cercanía con las artes escénicas. También había que entender a Fernando ante mi muy ligera decisión de encarnar a la Horte y todo lo que yo representaba, andar con tacones, cosa que yo no había hecho ni en los carnavales, pintarme como una puerta, en fin. Pero todo se andaría con la inestimable ayuda de todas las mujeres gaditanas a las que perseguía por las calles, robándoles gestos y muecas. Esa forma de abrir y cerrar un abanico, esa forma de contar las cosas de nuestra Andalucía, que nos reímos primero de nosotros mismos y luego de todo lo demás. Ese sonido musical del lenguaje andaluz que yo quería llevar al escenario tal cual, sin estridencia ni exageraciones. Me sentaba en cualquier café de los alrededores de la plaza, el mercado, y esperaba que pasara la mujer ideal, esa que yo pensaba era la mujer ideal, que tenía que ser mi Hortensia Romero. Me encaminaba detrás de ella en busca de su forma, de sus hablares, de sus andares, y esperaba con disimulo cuando se detenía para quedarme hasta con el más mínimo detalle, porque en el mínimo detalle estaba el gran momento para una escena, para un gesto teatral. De aquella un gesto, de aquella una mueca, hasta que llegó un momento en que el servidor era ya catedrático en asuntos femeninos gaditanos. Cuando tenía a mi víctima perfecta a tiro en el puesto de turno, una verdulería, por ejemplo, me pedía un cuarto de tomate y a mi víctima correspondiente le preguntaba: señora, mire usted, aparte del tomate, ¿qué más lleva el gazpacho? Y la buena mujer, de forma inmediata y hablando como si en la boca tuviera una metralleta y sin ningún tipo de filtro, con 4000 ademanes y muecas, moviendo manos y brazos, regalándome todos esos detalles que yo necesitaba. Pues mira, hijo, tú primero lo que tienes que hacer es coger los tomates y el agua, muy principal, y las perseguía hasta los semáforos. Y pacientemente esperaba que pasara el muchacho de turno, que siempre pasa, con la moto a todo gas y haciendo un ruido horroroso. Yo solo tenía que expresar mi supuesto malestar al volumen exacto para que la señora
recibiera mi mensaje. Desde luego, parece mentira. ¿Se da usted cuenta cómo ese chiquillo con esa velocidad y capaz de darle a uno un porrazo o un infarto? Y su madre ya de la gran puta a su casa tranquila. Entonces llegaba la explosión verbal y corporal. Hablé con la UGT gaditana para que tuviesen a bien dejarme ensayar en los locales del sindicato. Por aquel tiempo se reunía mucho, todo el mundo, muchísimo, y claro, yo terminaba al final con el texto en la azotea. Con todo ese proceso de ensayo en solitario, dio señales de vida Fernando Quiñones, el autor. Un telegrama donde me decía que tenía que hablar conmigo urgentemente, pero que eran buenas noticias. Los telegramas siempre llegaban anunciando tragedias, ustedes se acordarán. Por eso el pobre Fernando aclaraba que eran buenas noticias. Me planté en casa de unos amigos de ambos y Fernando me cuenta que ha hablado con un director de escena de Cádiz y que después de haber leído La Legionaria, le comenta que yo llevo toda la razón del mundo y que Legionaria era un monólogo y que adaptándolo al teatro, como hice, era buenísimo. Esto hace que Fernando se anime hasta el punto de decirme que coja mi maleta y me marche a Madrid. Conocedor Fernando de mi precariedad económica, que no disponía de efectivo ni para ir a San Severiano, un barrio de Cádiz. Me insiste en que hable con los amigos, con todo, que les pida por Dios que me ayude con lo que puedan, un poquito de uno, un poquito de otro, y que una vez en Madrid ya nos adaptaríamos, que si él pudiera, él mismo me hacía llegar las perras necesarias, pero que la cosa estaba muy asusa. Pues allí que me planté yo en Madrid con ese descaro de los pocos años, las muchas ganas y mis buenas intenciones. Al llegar a la extensión me esperaba alguien, Norberto Izar, un uruguayo al que le organicé un cursillo de expresión corporal en Cádiz y que muy agradecido por él por aquello había tenido bien alojarme en su casa y porque además se había ofrecido a Fernando a dirigir el montaje. Yo la verdad no vi ni el más mínimo inconveniente, entre otras cosas, porque tenía muy claro lo que quería de la orden. El periplo de ensayo en la obra comenzó en un estudio de un amigo de Norberto que cobraba por hora, pero que él había conseguido gratuitamente explicándole a su allegado que hora teníamos mucha, pero ni un duro para pagar. Había algo que teníamos que conseguir como fuese para poder seguir adelante, y es que sin un duro era absolutamente imposible que aquello llegara a un escenario. Y claro, llegó el día, a los pocos, que al no tener para comprar ni una horquilla, la cosa se puso con un panorama oscurito. Evidentemente no estábamos poniendo en pie una ópera de poderío en el Liceo, pero aun necesitando poco, la Hortensia no podía salir a flote sin tener ni cómo respirar. Y aquello de las perras estaba afectando y mucho a mi capacidad creativa, a mi concentración, ya que yo nunca he sabido ni he servido para estar en misa y repicando. Y cuando estoy levantando un personaje, me pierdo si hay personas alrededor
hablándome de otros asuntos que afecten al mismo, escenografía, luces, sonido, maquillaje, en fin, que no pasaron ni 48 horas cuando se nos vino encima el primer gabinete de crisis. Fernando, viéndose venir la caída del incierto montaje teatral por la falta total de fondo y conociendo él bastante al personal colocado en diferentes ministerios, porque entonces era como ahora, estaba todo el mundo colocado, los ministerios, la Junta, pensó cómo conseguir algo de dinero público. Indagó por la corte que rendía pleitesía al señor ministro de Cultura, entonces Pío Cabanilla, y su jefe de gabinete era don Miguel Beirá, un periodista y poeta, y lo que era para nosotros muchísimo más importante, íntimo amigo de Fernando. Y claro, Fernando nos recibió, Beirá, perdón, nos recibió una rapidez pasmosa. Allí Fernando, con su verborrea y con su gracia gaditana, le contó mi aventura teatral y mi desventura. O sea, que no tenía ni una peseta para llevarla a la práctica. Al hombre le hizo muchísima gracia toda aquella movida de Fernando, la mía, de la Horte, de Andalucía, de Cádiz, en fin, que entre la gracia que le pusimos a la causa y nuestro llanto por no poder llevarla a la realidad, pues el hombre se conmovió con nuestro tono tragicómico y nos prometió hablar él mismo con el ministro y darnos noticia en el menor tiempo posible. Enseguida, ministerio, ministro, director general, todo el mundo plantearon una cita. Quiñones, que no podía asistir, me mandó a la reunión con un tarjetón que explicaba perfectamente todo aquello que yo no iba a poderle explicar al hombre. 17 de marzo del 79. Querido Ramón, he aquí a tu tocayo gaditano, alma del teatro del mentidero, que se estrenará con mi cosa Ramón Rivero. A raíz de nuestra última conversación, él te lleva escrito la solicitud tal como vamos a planteárselo a tu dirección general para que le eches una sabia ojeada, o por si es conveniente reformar, suprimir, añadir algo. Yo creo que el tono general no anda falta de buen sentido ni de las debidas aclaraciones. Luego, tu buen ojo se posaría con afección, que diría Shakespeare, en la buena marcha del asunto. Un abrazo y a Paola. Fernando. Poco tiempo después, el ministerio o la dirección general o el mismísimo ministro o Ramón Cercó, vayan ustedes a saber, el caso es que tuvieron a bien concedernos la nada despreciable cantidad de 731.084 pesetas. Lo que no sabíamos es que los dineros no llegarían hasta abril de 1980, un año después del supuesto y en el aire estreno. Fernando, viendo el percal, pues fuimos y le pedimos un préstamo a la Casa Gaditana en Madrid, que a Quiñones y a mí nos tenía en muy buena consideración. Nos dieron 200.000 pesetas a devolver en cuanto el ministerio nos diera lo convenido. Él, Quiñones, se encargó de regentar aquellas 200.000 pesetas
para que estirando llegáramos a sobrevivir y para llegar al gran estreno del Gran Teatro Falla. Cuando llegó la subvención en abril de 1980, todo se debía. Vamos, se debía mucho más incluso de lo que se tenía que deber. El segundo gabinete en crisis, gordo, pero gordo, no tardó en llegar. Esta segunda crisis era, si cabe, peor que la primera. El uruguayo Norberto Isa, el director, no era ni de cerca el hombre idóneo para dirigir aquella cosa tan andaluza. Y es que, como dije antes, yo tenía muy clara a mi Hortensia. Y aquel hombre quería que mi Hortensia fuera otra cosa. Norberto, que provenía del teatro sudamericano y sobre todo el teatro en método, en el que creía de manera profunda. El método, eso que todo el mundo del teatro habla, pero que casi ninguno entiende, aunque presuma y diga lo contrario. Yo, ni muerto, iba a permitir que mi legionaria tuviese nada que ver con ese método de los cojones. Y sus ideas sobre Hortensia Romero no tenían desperdicio. Para él, legionaria era mala, malísima, perversa, vengativa, vamos, que la mujer era puta por gusto y que había terminado en la calle y metía en el poterío también por gusto. No está yo de acuerdo. En la forma, una mañana me fui hasta casa de Fernando, que siendo el autor del texto algo tendría que decir. Norberto estaba maquinando con mi Julieta. Fernando me excusó sin pestañear y en cuanto terminé, en vez de montar en cólera, se descojonó. Cuando paró de descojonarse, no dudó en que había que prescindir del uruguayo de forma inmediata antes de que convirtiera a la Hortensia en Cruella de Vil. Claro que se planteaba un dilema y gordo, ya que en el mismo momento en que le comunicáramos al señor director que de la Hortensia que él tenía en la cabeza, Nanay de la China, a mí se terminaba la estancia en pensión Uruguay y el local de ensayo. Yo he sido siempre muy largo viéndome venir el final del director uruguayo, como me reunía a diario con amigos en el Café de la Ópera, un café antiguo que existe todavía con cierta solera al lado de la Escuela de Arte Dramático, la misma plaza de la Ópera. Allí nos reuníamos José Ramón Ripoll, Joaquín, Sabina y yo, sobre todo Sabina y yo. Matábamos el tiempo con un café al mediodía, todo el mediodía con un café. Luego íbamos a comer a un restaurante al lado, el Oriente, barato donde los hubiera, y vuelta al Café de la Ópera con otro café. Como allí teníamos instalada nuestra oficina, pues empezamos a ventilarlo para que los tuvieran que saber, lo supieran. En cuanto le conté a Joaquín Sabina el dilema y el problema que parecía servidor con el director del método y mi final inminente en la pensión Uruguay, me ofreció su casa, un precioso piso antiguo de la Latina, donde Joaquín vivía con Lucía, su primera hija. En aquella casa la única que trabajaba era Lucía. Vamos, con esto no quiero decir que Joaquín y yo no trabajáramos, que lo hacíamos pero a nuestra manera. Lo que quiero decir es que el único dinero que entraba a la puerta era el que ganaba Lucía con su trabajo y lo que se sumaba a lo que Fernando buenamente me iba aportando de lo que nos había dejado la casa gaditana.
Durante esos meses fui conociendo unos grandes personajes de la literatura, desde Javier Cao, Caballero Bonao, Aurora Albornoz, Antonio Gala, hasta José Agustín Goytisolo. En aquel Madrid de aquella época todo se sabía. Y en cuanto se ideó aquello de muchacho gaditano, con obra de teatro prometedora entre manos, y para más Henry, con subvención del Estado, busca director escénico. Empezaron a salir de novios a la legionaria. Una tarde, estando en el café con Sabina, apareció Pere Francés, un catalán que estaba ayudante de dirección de Núria Pérez. En cuanto le propuse mi idea y él aportó la suya, nos dimos cuenta que en realidad los dos buscábamos lo mismo. Hortensia sobre el papel era un personaje excesivo, de lenguaje excesivo, de comportamiento excesivo. Unos días, ya ensayando, Alejandro Sanz me dijo en el camerino: Ramón, lo mejor de tu legionaria son los silencios. A mí los silencios tuyos me recuerdan a los que provoca Curro Romero en La Maestranza. Nos empleamos a fondo con el desdoblamiento de los personajes y yo seguía robándole a la vida esos momentos que me servían para mi trabajo en escena. Por ejemplo, esa estampa, un día que llegué a casa de Joaquín a las tantas de la noche de madrugada y me encontré por el pasillo a Sabina en paños menores, muy menores, como su madre lo trajo al mundo, y de verdad que Sabina en cuero es algo que es mejor, ¿no? Entre otras cosas porque la ausencia de carne en su hueso hacía que aquella estampa fuera algo verdaderamente fantasmagórico. Pues esa estampa y la impresión que me provocó la agarré para el momento en que la Orte define el desnudo del octogenario señorón de la audiencia, don Román Matute Bonet, cliente suyo en la calle de La Plata, con el cual tenía ella, porque no tenía más remedio, que compartir cama y jueguecitos sexuales, saludos de tono con taconazos y porrazos. ¡Ay, don Román! ¡Ay, don Román! Con cerca de 80 años, más largo que un día sin pan y feo. Pero feo, ¿eh? Porque mira que hay viejo hasta bonito dentro de los viejos, pero aquel llegaba y toda sobresaltada y asustada, deseando que le tocara otra irse con él. En cuero era como una fantasma. Yo no he visto en mi vida una cosa más fea ni más estropeada. Una cosa que me quitó de encima el Pere Francés al incorporarse como director es que él se encargó de todo lo demás. Un día cogimos para ponerle cutia a la legionaria y pelo. Nos fuimos a Galerías Preciado a ponerle pelo a la Orte, a la sesión de peluquería. Intentar explicarle algo que en un principio, en aquellos tiempos, como comprar una peluca para un hombre, era inexplicable sin que se entendiera de otra manera. Así que lo mejor en estos casos era dar las mejores explicaciones posibles. Pero la chica ni se inmutó, sonrió como si le hubiese pedido medio kilo de cebolla. Cogió una de las muchas pelucas, me echó el flequillo para abajo, me la colocó, echó el flequillo para arriba, parecía mi pelo.
la peluca que me vendió me ha durado más de 32 años, que yo entonces tenía un pelo estupendísimo. El resto me lo he dejado por el camino. Y sin embargo la peluca no tenía ni una carga. Otro día a la sesión de corsetería. 2 tíos eligiendo bragas y sostenes. Y una cosa, la faja, como me dijo Quiñones un poquito después, la primera vez que me vio vestirme, Tito, esa faja parece un castillo románico. ¿Cómo iba yo a ser de mujer, que ya es un problema, mientras andaba unos tacones de aguja y infarto, mientras al mismo tiempo tenía que aguantar la respiración durante hora y media? Porque con aquella coraza era imposible que te entrara un poquito de aire en el cuerpo. Y para ponerlo aún peor, el señor director de la obra que me comunicó que tenía que llevar relleno. Claro, yo era tan delgado, sí, delgado, era muy delgado. Lo mismo que era muy joven y ahora no lo soy, pues era muy delgado. Y había que rellenar de forma creíble los pechos y la cadera. Del tema de los zapatos de uva se encargó Pera Francés. Quedamos en un café que había en la plazoleta de 4 Caminos en Madrid. Hoy para variar un McDonald's. Allí quedamos. Él llegó con los zapatos, ustedes se acordan, de dragones a los Hilda, con una tirilla. A mí me los dio, yo me los puso y crucé la cafetería entera, que era como 10 veces, como si hubiese nacido con tacones. Con tiempo suficiente yo había hablado ya con el tema del estreno en el Teatro Falla y la fecha fijada fue el 20 de julio de 1979. Un año después de aquella lectura, el decorado se le encargó Pera Francés a Mariano López, que era el que realizaba los decorados para el Teatro de la Zarzuela, María Guerrero. Cuando llegó la hora de pagarle al hombre, cobró por aquella pesada tarima y el falso mueble como si hubiese hecho el decorado para el Teatro Real. Se nos fue la mitad de la subvención en el decorado. Pues venga, esa furgoneta hasta Cádiz con aquella cantidad de madera, un decorado del que yo no había visto ni una puntilla. Cuando llegué al día siguiente al Teatro Falla, ¿cuál no fue mi sorpresa? Que aquello no estaba ni pintado. No había ni un tornillo. 25.000 palos de madera enormes y en bruto. Y encima la guinda, todo venía así pintado. Me entraron unas ganas de coger la calle Sacramento y no parar hasta salir de acá, de aquel. El caso es que Pera Francés me rodeó con sus brazos, poco a poco me fue calmando y llevando al camerino. Vamos, lo de calmando es un decir. El caso es que yo tenía que salir con aquella peluca, con un corpiño incomodísimo, pintado como una puerta tailandesa. Yo, para distraerme, fui sacando mis cosas, colgándolas en la pesa, esto, lo otro, la peluca, el vestuario, la faja románica, en su pesa, el vestido. ¿Dónde estaba el vestido? Lo busqué por todas las bolsas que había en el camerino y de pronto recordé que el vestido se suponía que lo traía personalmente Pera Francés. A él le pregunté, Pera, ¿y el traje? Ahora lo traerán en un rato.
nada, ya estará llegando. Yo estaba completamente descompuesto. Que está en el hotel. No, Ramón viene de Olesa, pero lo traerán enseguida. ¿Olesa? La Olesa que yo sospecho y que está en el quinto cono. Yo ya no pude más. Y mi grito tuvo que llegar al otro lado de Cádiz. Y es que el vestido lo había confeccionado Paquita Cantó, que era la modista de la famosa Pasión de Olesa. De Olesa del Montserrat, o sea, más de 1000 kilómetros de donde estábamos. Yo no sé cómo, pero al rato el traje apareció. Lo primero que hice, claro, fue probármelo. Me quedaba estupendamente. Lo que faltaba es que no me estuviera bien, pero no, aquello me quedaba como un guante. Irremediablemente la hora de la verdad siempre llega y llegó el momento de empezar a irme yo para que llegara la hora. Me encerré en el camerino y comencé tranquilamente a maquillarme. Con tranquilamente no quiero decir ni mucho menos que estuviese tranquilo, estaba yo muy lejos de la tranquilidad. Llegó uno de los tramoyistas. Ramón, no veas tú la cola que hay en la taquilla, esto pinta lleno hasta la bandera, hoy tú aquí armas un lío. Yo sé que era muy buena señal, muy buena, pero claro, siempre de algo bueno viene algo peor. Otro de los empleados tuvo el detalle de traerme un telegrama del auto de Fernando Quiñones. Imposible mi asistencia por un compromiso anterior y seguro de vuestro esfuerzo os deseo un gran éxito. Un abrazo a todo el equipo de Legionaria y a Cádiz. Aunque no hay mal que por bien no venga, y eso de que un autor no venga a un estreno siempre proporciona muchísima tranquilidad. Y eso es algo que he aprendido por los años aguantando al señor Santiago Escanda estrenando sus textos. La realidad es que a Quiñones le daba pánico y así lo confesó algunas veces en la intimidad. Él pensaba encontrarse con 4 gatos en el patio de Bután y a mí haciendo el ridículo en aquel enorme escenario. ¿Cómo se equivocaba? Mientras ponía los tacones, entraron en el camerino 2 grandes amigos míos, la actriz May Vázquez con el escritor Jesús Fernández Palacio. Ella venía muy dispuesta a complicarme un poquito más la noche, si es que se podía complicar más, y me dice: hay medio teatro que venimos a aplaudirte, el otro medio viene a hundirte. El regidor me da el primer aviso, me pongo el collar de perla, la pulsera, el broche, las flores en el pelo. Me dan el segundo aviso, me pinté los labios con aquel rojo pasión y apareció él. La legionaria ya estaba en un camerino en el que Ramón Rivero había desaparecido. Cuando Pera Francés vino por mí, quedaba poco de Ramón Rivero y se encontró con Hortensia Romero. Me cogió la mano y nos fuimos despacio por aquel pasillo eterno hasta el gigantesco escenario. Lo cruzamos casi a oscuras. Me dejó en el punto indicado para mi salida, de donde saldría dando sus primeros pasos la Orte. Yo antes de dejar de ser yo para ser legionario, no tuve más remedio que preguntarle lo irremediable: Pera,
La tarima está pintada y con los tornillos en su sitio. Pera me sonrió. Fer la puta y la Ramoneta. Esa famosa frase catalana me venía como anillo al dedo. Haz la puta y la Ramoneta. Hacer y ser dos personajes a la vez. Me dejó allí solo, escuchando el murmullo del público. Ese murmullo grueso de teatro lleno, los tres timbres de rigor, el suave y estremecedor sonido de apertura del telón, el silencio del murmullo, los primeros acordes musicales, mi señal de entrada en escena. Era la primera vez que yo veía el decorado. Cogí con seguridad la bandeja con las tazas y mi temida bajada por la rampa. A los 2 minutos, estando yo más para Hortensia que para Rivero, ese grito desde el gallinero de uno de esos amigos artistas: ¡No se excusa! ¡No se excusa! A mí me hubiese encantado en ese mismo momento dirigirme al hermano teatrero de turno y decirle más de 3 o 4 cosas. Pero a esas alturas de la noche no había teatrera provinciana que me hundiera. Lentamente fui encajando la voz hasta escuchar una ayudita desde el patio de butaca. ¡Ahora, Ramón! ¡Ahora! Y el primer aplauso. Y yo que me fui del todo y ella que apareció plena en el falla. La Horta en sus primeros giros gaditanos, con el abanico y su gracia y la risa, los aplausos. Mi sudor empapaba el traje y corría tarima abajo. Legionaria llenó el escenario de Cádiz de mujeres gaditanas, de putas y puritanas, de verdades como templo, de mentira y el qué dirán, y el final de la primera parte, y más aplauso, aplauso cerrado, y el segundo envite, el carnaval, y el público que lo vive y lo responde como si estuviese en la final del falla, y luego la tristeza y el llanto de Hortensia que provoca un silencio taurino. Y al final, todo visto para sentencia, borracho de legionaria y regresando poco a poco a mi cuerpo, vi todo el teatro de pie. El teatro se vino abajo. Saqué a escena a Pera, a los músicos y a Pagón, pero la gente de Cádiz siguió aplaudiéndome. Y de nuevo la luz y los bravos comenzaron a caer rosas rojas sobre el escenario. Pude ir descubriendo las caras de mis amigos emocionados. Esa noche en el falla estaba, como se suele decir, el todo Cádiz. Se llenó el escenario, los pasillos, el camerino de amigos y desconocidos llenándome de besos y piropos. Como pudimos nos despedimos y nos quedamos los más íntimos para celebrarlo por Cádiz. Yo no era consciente de que mi vida había cambiado para siempre. Meses después, ya actuando en Barcelona, una bruja y astróloga le hizo la carta astral a la legionaria y entre otras cosas me dijo que la legionaria tendría larga vida. Creo que no se equivoco. Yo voy a ser muy breve, no tanto uniones en un sublime andaluz, unido a la interpretación sublime y en andaluz de Ramón Rivero, nació una forma de hacer teatro en andaluz que pasó a llamarse desde entonces Teatro del Mentidero.
titulaban allá a finales de los 80 un reportaje sobre nosotros, abro comillas, Teatro del Mentidero, el teatro que gusta al progre y entusiasma a la María. Con nuestro trabajo conseguimos gustar al público más culto y consumidor del teatro, y lo que para nosotros ha sido más importante, convertir en espectadores teatrales a mucha gente que se inició como espectador con Teatro del Mentidero y con Legionaria, un público totalmente ajeno a la asistencia siquiera de actos culturales, que comenzó con un desfile de cientos de personas desde los lugares más recónditos de la capital gaditana, como una especie de peregrinaje a ver a la Horte aquellas funciones del Barcastle gaditano a principios de los 80, o los meses que Legionaria llenaba a diario el Teatro Cúpula Venus de Barcelona, donde colas de mujeres adineradas cubiertas con carísimos bisones se mezclaban con las putas y la diversidad de clases de maricas de las Ramblas encabezados por Ocaña o Jaime Gil de Viedma. Legionaria nos señaló ese sendero, y lo mismo nos ocurrió con 23F, una mala noche la tiene cualquiera, de Eduardo Mendicuti, uno de los espectáculos del Mentidero que más polvareda teatral y política y social levantaron después de Legionaria. Inolvidable nuestros días en Madrid o en Sevilla, donde el público de la primera fila eran Felipe González, Alfonso Guerra, Luz Gruñuela, mezclado con las señoras de todos los barrios y las travestis sevillanas. Lo mismo ha ocurrido y sigue ocurriendo con Madre Amadísima, que después de estar años dando vueltas con Rivero, protagonizándola en teatro, también hizo su versión cinematográfica, bueno, que la hice yo el texto, una obra teatral y andaluza que llega a ser una película, no es una cosa frecuente, ¿no? Creo que me he ido. Eso. Todo eso fue llevándonos fuera de las fronteras andaluzas, y fuimos primerizos en pisar como compañía teatral andaluza con Legionaria festivales tan importantes como el Internacional de La Habana, que clausuramos en el 89, y terminamos en el Palacio de la Revolución cenando y compartiendo y departiendo con Fidel Castro, que es un señor que, bueno, que lo mismo era muy agradable, que te podía matar, pero allí estábamos nosotros, hasta las 5 de la madrugada. O poner los dos pies finalmente en América del Norte, donde por primera vez en 1990 asistimos como primera compañía andaluza y española al Festival Internacional de Teatro de Miami, que se convirtió con el paso en nuestra segunda ciudad, y un sitio donde hemos estado presentes con todos nuestros espectáculos. Casi todos nuestros montajes teatrales han sido representados y siguen representándose en América, y sobre todo en la del norte, algo por cierto también más milagroso que habitual. Nuestra Legionaria, y digo nuestra porque ha habido otras legionarias de recorrido breve, la nuestra es de muy lejos el espectáculo teatral andaluz más representado de la historia teatral andaluza. Miles de representaciones imposibles ya hoy de computar, pero Madre Amadísima es también una de las obras teatrales más representadas de la historia del teatro andaluz. La obra con nuevo texto dirigida por mí está ya en proceso de producción y se estrenará en breve. De Rivero y de Quiñones y de Legionaria se han enamorado desde Antonio Gala, Los Costus, Enrique Bunbury, Alaska, Alejandro Sanz o la mismísima Lola Flores, que acudía con diferentes ocasiones a ver a Rivero en Legionaria. La amistad con ella nos duró poco, porque ya su vida iba a ser muy corta. Pero hubo tiempo de hacer cosas juntos, y Rivero y Lola compartieron programas de prime time de televisión como el suyo, de entrevista de Saura Lola, donde Ramón fue entrevistado por Lola Flores, en una cosa que verdaderamente habría que verla, o aquel capítulo de la serie Los ladrones van a la oficina, que protagonizaron Lola Flores con Ramón, y en el que terminó al final participando toda la familia de Lola Flores, porque ella era así. Con Legionaria iniciamos un teatro andaluz y reflexivo, una herramienta de lucha social y por las libertades, y en andaluz y desde Andalucía, que continuó con 23F, Una mala noche la tiene cualquiera, o Madre Amadísima, hasta el Imperio del Olvido, o nuestro nuevo espectáculo Lo que esconde la risa, que se estrenará de nuevo este año y donde tendré el placer de dirigir a una de las actrices andaluzas con la que siempre he querido trabajar, Charo Reina. Porque Charo Reina es una gran actriz que no pertenece al teatro subvencionado de las juntas y de los gobiernos y de tal, pero es una enorme actriz. El segundo titular, muy repetido en los medios de entonces y ahora hacia nosotros, era el siguiente, abro comillas: Teatro del Mentidero, el teatro andaluz que universaliza lo andaluz y lo hace atravesar fronteras. Muchos interesados en que así fuese auguraban a Teatro del Mentidero un futuro escénico únicamente andaluz, y la mayoría de esos
que han sido 20 veces directores generales de casi todo y nos han llevado a una situación horrorosa en el mundo del teatro andaluz, sufre ahora, la situación que el teatro andaluz sufre ahora, no nos deseaban ningún futuro con nuestro trabajo andaluz, incluso desde sus sillones, donde ha manejado a su antojo los últimos 40 años los destinos del teatro andaluz, han estado haciendo lo casi imposible nuestra existencia. Y lo recalco, nuestra existencia. Repartiéndose el dinero entre sus amiguetes, entre los que no estábamos nosotros, ni nuestro teatro andaluz. Pero ya lo dijo el enorme director Akira Kurosawa, si cuentas bien tu aldea, la entenderán en todas las aldeas del mundo, donde ocurre exactamente lo mismo que en la tuya, por muy grande que sea la otra aldea. Yo cuento mi aldea en Nueva York, y Nueva York entiende mi aldea, y me dan todos los premios del mundo. Lo que sí teníamos claro como Teatro del Mentidero es que jamás haríamos obras, no sé, de Shakespeare, por ponerles un ejemplo, que para eso están los ingleses, que lo hacen divinamente, y cuentan su aldea de forma estupenda por el mundo, mostrando sus sellos de identidad, así que seguiríamos contando la nuestra aldea, nuestra Andalucía, de nuestras personales maneras. Nuestro teatro se empezó a mezclar con las modernidades más extremas del país. A principios de los 90, en Morocco, el templo entonces de la modernidad, Legionaria se lucía cada noche con Alaska, Bunbury, Paco Clavel, Eugenia de Sumier, Almodóvar, Pablo Pérez Mingue, Ucalele, Jaime Urrutia, al mismo tiempo que desde supuestas zonas modernas del teatro andaluz se nos llamaba Antigua y Mariconas. Mientras ellos intentaban ser modernas, mariconas ya eran, intentando emular nuevas tendencias teatrales venidas de donde fuesen. Ellos copiaban divinamente, claro que las copias eran fatales. Mi ayudante en la cabina de iluminación en Madrid y sonido, en aquellos modernísimos momentos madrileños, no daba crédito a los comentarios de ciertos teatreros andaluces y así se lo comentaba de forma muy jocosa a su padre andaluz. Sí, porque mi ayudante de cabina no era otro que Pablo González, hijo del entonces presidente del gobierno, Felipe González. Bueno, también esos mismos modernos decían que Rivero y servidor hacíamos teatro de transformismo para putas y maricones. En fin, muy moderno todo, y sobre todo muy fino, y sobre todo muy... en fin, claro que de puertas para afuera todos estos luchaban a muerte por la igualdad de género. Me río yo de su lucha por la igualdad de género. En fin, todo muy siciliano. Aunque nosotros seguiremos a lo nuestro y seguiremos contando nuestra aldea de forma particular, espero que con el cambio que ha habido a otros, al menos los que van a repartirse el dinero entre ellos mismos, cambien por lo menos de cutis. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres por estar aquí con nosotros y a todos los que habéis venido. Muchas gracias por asistir, ¿vale? Venga.